Gracias, Padre, por tu misericordia que tú has tenido sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, mi amado Rey. Hoy nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, suplicándote, Padre, que seas tú, Señor, el que se glorifique, que seas tú, Señor, el que se manifieste en este día, que seas tú, Señor, el que derrame de tu presencia, que derrame de tu Santo Espíritu. Desde ya, Señor, nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor, que tú te agrades, Señor, de esta alabanza, de esta adoración, Padre, que seas tú, Señor, el que venga a llenar este lugar de tu presencia, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú, Señor, el que venga a hablarnos a cada uno. Desde ya, Señor, presentamos delante de ti, Señor, esa palabra que hemos de recibir el día de hoy, Señor, que seas tú, Señor, el que cambie, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean a tu obediencia, Señor. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo, Señor, a tu obediencia, Señor, entendiendo que tú vas a obrar, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Pero desde ya tomamos autoridad sobre los ambientes, tomamos autoridad sobre esta casa, Padre, y declaramos, Padre, que esta casa es tuya, Señor. Y hoy venimos a darte la gloria, a darte la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú el que cambie los pensamientos, la mente de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya te suplicamos, Padre, que venga esa palabra, que venga esa unción, Señor, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar. Que seas tú, Señor, el que venga a glorificarse. Desde ya te suplicamos que esa palabra, Señor, venga a edificarnos, venga a consolarnos, venga a exhortarnos, Padre, creyendo que tú vas a obrar, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, nuestro consolador, seas tú nuestra fortaleza. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús? Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, el que nos ayude de la sabiduría y tener puestos los ojos en nuestro Señor Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Que, Señor, que tú abras nuestros ojos y que veamos más allá de lo que no nos imaginamos, Padre. Que seas tú, Señor, el que aumente nuestra fe cada día, creyendo, Señor, que tú vas a obrar, que tú te vas a manifestar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya te suplicamos, Padre, por nuestras coberturas, Padre. Bendice, Señor, a nuestro apóstol, hermano Sergio Enríquez, hermana Leti, Señor, bendíceles, guárdales, Padre. Guarda su entrada, guarda su salida, renueva sus fuerzas, Señor, de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplico, Padre, por tu pueblo, Señor, que quites todo estorbo que no es tuyo, para que ellos puedan congregarte, Señor, en el nombre de Jesús. Y te suplico, Padre, que tú uses a cada uno de tus hijos, grupo de danza, de alabanza, de producciones, servidoras, Padre, que uses a este grupo de alabanza, que venga ese cántico nuevo, Señor, para adorar, para bendecir tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Rey, le damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, mi hermano. Yo quiero verte.
escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino al gozo, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida,
llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y nos dio libertad. Tu enemigo fue derrotado por el Rey de Majestad. Nuestro Dios pudo salvarnos. Ante él tembló el planeta. Descendió a lo más profundo de la tierra. Nuestro Dios pudo salvarnos. Ante él tembló el planeta. Descendió a lo más profundo de la tierra. Llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y nos dio libertad. El enemigo fue derrotado por el Rey de Majestad. Llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y nos dio libertad. Todo enemigo fue derrotado por el Rey de Majestad. Llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y nos dio libertad. Todo enemigo fue derrotado por el Rey de Majestad. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de temer? Jehová es mi luz y mi salud. ¿Quién he de temer? Jehová es mi luz y mi salud. ¿Quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de temer? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, tú irás, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, tú irás, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Aleluya. Santo, santo, santo eres tú. No hay nadie como nuestro Dios, tan bueno, tan fiel, al cual rendimos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Es para ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Tú eres digno, Señor.
pastor.